Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a compartir ahora un informe que confeccionó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que da cuenta del impacto de la asignación universal por hijo como programa tras 13 años de su implementación. ¿Qué resultados ha dado en términos de educación, de salud, también en términos de pobreza, indigencia? Bueno, eso vamos a compartir con el responsable de este informe, o uno de los responsables. Le damos la bienvenida a Santiago Poy, quien es sociólogo, investigador de la UCA y también del CONICET. Allí lo estamos viendo. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto Muy saludarte. Bien. Igual para nosotros. Bueno, la idea es poder referenciar este informe que ustedes han presentado y que evalúa el impacto de la asignación universal por hijo tras más de 10 años de su implementación en Argentina. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, presentamos un informe en el marco de los trabajos que realizamos en el Observatorio de la Deuda Social Argentina. En este informe lo que hicimos fue evaluar los impactos de la asignación universal por hijo en la pobreza, la indigencia, la inseguridad alimentaria, la asistencia a la escuela y en indicadores de salud como la consulta a un médico, el cumplimiento del calendario de vacunación y también en algunas externalidades del programa, como por ejemplo la realización de trabajo infantil. Recordemos que la UH es un programa que forma parte del sistema de protección social a la infancia en la actualidad, que lo que hace está dirigido, digamos, a chicos y chicas que son hijos de trabajadores de la economía informal, que no están alcanzados por otros sistemas de protección. Es una transferencia que se inició en el año 2009 y que ya lleva más de 10 años de implementación, bajo distintos gobiernos y bajo distintos signos políticos. Lo que nosotros encontramos en general en los distintos indicadores examinados es un impacto positivo de la AUH sobre distintas dimensiones, en particular lo que tiene que ver con un impacto en la indigencia más que en la pobreza, es decir, en la pobreza extrema, ¿no? Una reducción de la inseguridad alimentaria, entendida la inseguridad alimentaria como la experiencia de episodios de hambre por no tener alimentos por motivos económicos, y también impactos positivos en la asistencia a la escuela y en la reducción del trabajo infantil. Es decir, es un informe amplio que tiene distintos ribetes y que justamente ofrece una caracterización de los impactos y también una caracterización de los destinatarios de la transferencia. Bien, Santiago Poy, inicialmente la asignación universal por hijo se planteó como un programa, a diferencia de un plan con un objetivo a largo plazo, que era combatir la pobreza estructural relacionada con cuestiones de salud y también con cuestiones de educación. En ese sentido, ¿se evalúa como positivo a 13 años de su implementación? ¿Cuál es el trayecto que ustedes pudieron analizar? Sí, el programa tiene, uno podría decir, dos metas. Una meta fue siempre la reducción o el alivio de la pobreza de niños, niñas y adolescentes, y por otro lado un objetivo más ambicioso, más de largo plazo, que es el cortar, digamos, con la transmisión intergeneracional de la pobreza. El primer objetivo, normalmente los programas como la AUH lo logran a través de una transferencia de dinero. Claro. Es decir, buscan aliviar la pobreza de niños, niñas y adolescentes a partir de una transferencia en dinero. Los resultados que nosotros encontramos en este sentido son positivos, es decir, la AUH logra una reducción de la indigencia, casi reduce casi un 50% la indigencia, esto es, la indigencia que se observaría en caso de no existir la AUH sería casi el doble de la que se verifica entre los niños destinatarios. El efecto en pobreza es mucho más chiquito, en torno al 12-13%, lo cual
tiene sentido porque el monto de la transferencia es insuficiente para garantizar el acceso a una canasta básica total, lo que se llama la canasta básica total, ¿no? O la línea de pobreza. En cambio, es casi el 50% una línea de indigencia. Para ponerlo en términos que lo pueda entender también un público amplio, los que nos están escuchando, digamos que la transferencia ayuda a empujar, digamos, a los hogares más cerca de la línea de indigencia o incluso a que la superen, pero no logra ser suficiente como para que atraviesen la línea de la pobreza. Ahora, también estos programas tienen una meta, como decía, más ambiciosa, que es interrumpir el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza. Pero en realidad, ¿y cómo tratan o cómo buscan hacerlo? Bueno, a través de justamente que los niños, niñas y adolescentes destinatarios acumulen capital humano, ¿sí? Vayan a la escuela, tengan mejor salud, vivan en un mejor entorno. Esto claramente es más complejo de lograr, porque si bien las condicionalidades surten efecto para cortar la trampa de la reproducción intergeneracional de la pobreza, se necesita también que el país crezca, que la economía sea dinámica, y eso es un poco lo que nosotros balanceamos que no se ha alcanzado en este periodo. Cuando uno observa las cifras de incidencia de la pobreza en Argentina, pobreza infantil en Argentina, entre 2010 y 2020, que es el periodo que analizamos en este informe, creció ininterrumpidamente. Es decir, a pesar de existir este tipo de programas, justamente las condiciones económicas no han sido buenas para terminar con la pobreza infantil. En ese sentido, nosotros destacamos que justamente necesita una articulación virtuosa entre el contexto económico y las políticas de protección social para poder justamente lograr estos objetivos más ambiciosos, que son terminar con la reproducción intergeneracional de la pobreza en la Argentina. Bien, Santiago, muchísimas gracias por el contacto, por estar referenciando con nosotros este estudio que evalúa los 13 años de la implementación de la asignación universal por hijo. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Bueno, un gusto saludarlos y a disposición. Igual por acá. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento.